Pisco, el secreto del Perú que Chile copió y llamó propio. A finales del siglo XIX, el Perú vivía un auge en la producción de pisco, un destilado que había trascendido su origen colonial para convertirse en un símbolo de identidad nacional. Con raíces que se remontan al siglo XVI, el pisco era el resultado de una tradición transmitida de generación en generación, perfeccionada por los productores peruanos a lo largo de los siglos. Esta bebida, elaborada a partir de uvas cultivadas en los fértiles valles del sur del Perú, no solo gozaba de gran aceptación local, sino que comenzaba a consolidarse como un producto reconocido internacionalmente. Fue en este contexto que el industrial chileno Olegario Alba Rivera, un empresario visionario de su tiempo, se interesó en el éxito del pisco peruano. En Chile, aunque ya existía cierta tradición en la producción de aguardientes, estos carecían del prestigio y la calidad asociados al pisco. Alba, convencido de que podía replicar este éxito en su país, decidió emprender un viaje al Perú con el objetivo de aprender directamente de los maestros pisqueros. Su destino lo llevó a dos localidades clave, Pisco en la región de Ica y Locumba en Tacna. Ambas zonas eran reconocidas por su excelencia en la producción de pisco, un arte que combinaba el conocimiento agrícola con la destilación de alta precisión. En Pisco, Alba encontró un puerto que, desde la época colonial, había sido el epicentro del comercio de esta bebida. En Locumba descubrió un enclave agrícola donde las vides se cultivaban con esmero, aprovechando el clima árido y soleado del sur peruano. Durante su estancia, Alba observó con detenimiento cada etapa del proceso de elaboración del pisco. Aprendió que el primer paso era la cuidadosa selección de las uvas pisqueras, variedades como Quebranta, Italia, Moscatel y Torontel, que eran cultivadas en suelos ricos y bajo condiciones climáticas ideales. Estas uvas, una vez cosechadas, eran prensadas para extraer su jugo, que se fermentaba naturalmente sin adición de agua ni azúcar, garantizando un mosto puro y de alta calidad. La destilación era la etapa que más lo fascinó. En alambiques de cobre, el mosto fermentado se transformaba en pisco mediante un proceso de destilación simple, que permitía capturar los aromas y sabores característicos de las uvas. A diferencia de otros aguardientes, el pisco no se sometía a procesos de envejecimiento en madera, lo que preservaba su pureza y autenticidad. Este enfoque en la calidad y la fidelidad al sabor original era lo que distinguía al pisco del Perú y lo hacía tan apreciado. Con este conocimiento, Olegario Alba regresó a Chile decidido a replicar lo aprendido. En 1878, comenzó a producir un aguardiente inspirado en el pisco peruano en la región de Coquimbo, una zona que con el tiempo se convertiría en un centro de producción de bebidas alcohólicas en Chile. Su aguardiente ganó rápidamente aceptación en el mercado local y hacia 1882 ya se comercializaba en Valparaíso, el principal puerto chileno, desde donde se distribuía a otras regiones del país. Aunque el producto chileno comenzó a desarrollar características propias, como la adición de agua para ajustar el grado alcohólico y el envejecimiento en barricas de madera, su origen técnico era innegablemente peruano. La influencia del aprendizaje de Alba en Pisco y Locumba quedó plasmada en las técnicas que copió directamente de los productores peruanos, adaptándolas para desarrollar su industria. El historiador chileno Virgilio Figueroa, en su Diccionario Histórico, Biográfico y Bibliográfico de Chile, dejó constancia de este episodio. En su relato, Figueroa describe cómo Alba viajó al Perú, aprendió las técnicas de los productores locales y las replicó para crear un aguardiente que marcó el inicio de la industria del pisco chileno. Este testimonio es una pieza clave que evidencia la transferencia y copia de conocimiento del Perú hacia Chile en el desarrollo de esta bebida. Hoy en día, Chile sostiene que existe una controversia sobre la denominación de origen del pisco, basándose en el desarrollo paralelo de su industria. Sin embargo, Perú presenta pruebas históricas y documentales que confirman su origen peruano, incluyendo registros coloniales, menciones literarias y testimonios como el de Figueroa, que evidencian cómo las técnicas y tradiciones peruanas fueron fundamentales para la creación de esta industria en Chile. El viaje de Olegario Alba Rivera
no solo refleja un aprendizaje técnico, sino también la copia directa de las técnicas peruanas que sirvieron como base para la creación de un aguardiente que posteriormente sería llamado pisco chileno. Este episodio pone en evidencia la riqueza cultural del Perú y su legado en la historia de Sudamérica. El pisco, más que una bebida, es un símbolo de identidad y tradición, un destilado, que lleva consigo el espíritu de las tierras que lo vieron nacer y el orgullo de quienes lo producen. Su historia es un recordatorio de cómo el ingenio y la tradición pueden cruzar fronteras, pero también de la importancia de reconocer los orígenes auténticos de un producto que define la identidad de un pueblo. En este contexto, resulta que en Chile, en el siglo XX, la localidad de La Unión decidió cambiar su nombre a Pisco Elqui. Este cambio fue realizado con el fin de contar con una ciudad que llevara el nombre de Pisco, ya que no existía ninguna localidad chilena con ese nombre. Este gesto no solo buscaba reforzar la identidad de la región con la bebida que se producía en esa región, sino que también reflejaba un intento de apropiarse de un nombre peruano con fuertes connotaciones históricas y culturales vinculadas a este destilado.